La comunicación es una parte esencial para que las células del sistema inmunitario puedan coordinar sus distintas funciones de manera que se dé la respuesta en una forma óptima. El día de hoy vamos a estar estudiando unas moléculas que son cruciales en este proceso de comunicación entre las células. Esas moléculas se conocen como citocinas. Entonces vamos a estar estudiando las citocinas y sus receptores. El contenido de nuestra clase iniciará dando un concepto de lo que son las citocinas. Vamos a hablar de sus propiedades. También veremos algunas formas de clasificarlas. Hablaremos también de los receptores de las citocinas y finalmente algunas enfermedades asociadas con estas moléculas. Las citocinas son proteínas reguladoras más bien pequeñas, moléculas de entre 100 y 200 aminoácidos que son producidas por las células del sistema inmunitario, aunque también por otras células que no clasificamos usualmente como células, llamemos así, oficiales del sistema inmunitario, pero que igualmente tienen la capacidad de comunicarse. De hecho, vamos a ver que la comunicación es esencial no solo para la respuesta inmunitaria, sino para el funcionamiento de nuestro organismo en general, pues. Y estas moléculas, las citocinas, sirven para ese fin, para comunicarse entre las células. En el caso concreto de la respuesta inmunitaria, esta comunicación permite la modulación de la respuesta, entre otras funciones, como vamos a ir viendo a través de esta presentación. La palabra citocina está formada por dos raíces griegas, cito, que significa célula, y kinein, que significa moverse. De hecho, kinein es la misma raíz que sirve para nuestra palabra cinética, que significa movimiento. Los lingüistas por eso han recomendado que la forma apropiada de llamar a estas moléculas en el idioma español es citocina y no citoquina, como también se ha usado con bastante frecuencia. En todo caso, es bueno aclarar este punto al inicio de esta presentación para que sepamos que en distintos textos vamos a encontrar o citocinas o citoquinas, pero en realidad vamos a estar hablando de las mismas moléculas. Algunos nombres que se le han dado a las citocinas son los siguientes: interleucina, interferones, factor de necrosis tumoral, quimiosinas o factores estimulantes de colonia. Todos estos o todas estas moléculas no son otra cosa sino diferentes tipos o clases de citocinas. Ya hemos mencionado que las citocinas sirven para comunicación entre las células. En esta figura vamos a ver varias formas en las que se producen y se da el proceso de comunicación a través de citocinas. En este primer ejemplo, la célula representada a la izquierda de color amarillo es la célula que está produciendo la molécula. Y en este caso va a ejercer su efecto sobre la célula representada en color azul, colocada a la derecha de la figura. Fíjense que hay otra célula también en las inmediaciones, una célula representada de color verde que no está recibiendo ninguna señal a través de la citocina que se está produciendo. En este caso las citocinas están representadas por esos círculos pequeños de color azul. ¿Y por qué la célula verde no recibe ninguna señal? Pues porque esta célula no tiene el receptor apropiado para interactuar con la citocina que se está produciendo. Entonces aquí vemos una primera característica que es muy importante para la comunicación entre las células. Para poder recibir la señal emitida a través de una citocina, es importante que la célula tenga el receptor para esa citocina. En este caso, fíjense que se representa que la célula amarilla envía sus señales a través de las citocinas a células que están muy cercanas a ellas. Este tipo de comunicación, este tipo de producción, este tipo de acción de las citocinas se conoce como función paracrina, es decir, una comunicación entre células que están muy cercanas unas de las otras. En otras ocasiones, la propia célula que está produciendo la citocina tiene el receptor apropiado para esa molécula que ella está produciendo. Entonces, ella recibe una señal a través de la propia citocina que ella está produciendo. Este tipo de acción, este tipo de señalización se conoce como función autocrina de las citocinas. Es decir, la célula
genera las moléculas que van a generar un efecto en ella misma. Las citocinas también podrían producirse y viajar a través del torrente sanguíneo para ejercer su efecto a la distancia en órganos que no están en las cercanías de la célula que lo está produciendo. Este tipo de efecto es una acción endocrina. Si la célula que produce la citocina la expresa adherida a su membrana y en esta posición es reconocida por el receptor de otra célula, este efecto se conoce como función yuxtacrina, y es claro que en este caso se está dando una interacción muy cercana entre dos células. Una quinta forma de actuar se conoce como función intracrina, y es cuando la célula produce la citocina y no la libera, sino que en forma interna puede ejercer su función sobre la propia célula que la está produciendo. Las citocinas tienen distintos atributos que las caracterizan. Uno de ellos que es resaltante es la pleiotropía. La pleiotropía es la capacidad que tiene una citocina determinada de inducir diferentes efectos biológicos dependiendo de la célula blanco con la que esté interactuando. En el caso de esta figura se da el ejemplo del factor inhibidor de la leucemia, una citocina que cuando actúa en las células hepáticas es capaz de inducir la producción de proteínas de fase aguda, proteínas que son importantísimas en la respuesta inmunitaria. También en el timo ayuda en la maduración de los linfocitos T. Es capaz también de inhibir o suprimir la reproducción o la replicación de células leucémicas. Pero su acción va mucho más allá de la respuesta inmunitaria. El factor inhibidor de la leucemia también es muy importante en la reproducción, ya que participa en la formación del cuerpo lúteo en el ovario, la espermatogénesis en los testículos e incluso con la implantación del blastocisto en el útero. De manera pues que este es un buen ejemplo de cómo una única molécula tiene una acción diversa dependiendo del tejido con el cual está interactuando. Y también es claro que las citocinas van mucho más allá que tener un efecto en el ámbito de la respuesta inmunitaria. Otro de los atributos de las citocinas es la redundancia, y esto se refiere al hecho de que dos o más citocinas pueden tener un mismo efecto biológico cuando interactúan con una célula o tejido determinado. En este ejemplo, las interleucinas 2, 4 y 5 tienen la capacidad de inducir la proliferación del linfocito B. Es decir, cualquiera de ellas al interactuar con el linfocito B inducen proliferación. Esto entonces es un efecto redundante. Es posible también que para poder generar un efecto determinado, dos o más citocinas deban trabajar en conjunto. Es decir, se necesita la acción combinada de estas moléculas para lograr un determinado efecto. Esto se conoce como sinergia. En este ejemplo, la acción conjunta de la interleucina 4 y la interleucina 13 logra que el linfocito B cambie el isotipo de su inmunoglobulina a la clase IgE. En algunos casos, una citocina es capaz de inhibir el efecto de otra. Esto se conoce como antagonismo. En este ejemplo particular, la interleucina 4 tiene un efecto determinado sobre el linfocito B, pero el interferón gamma es capaz de inhibir ese efecto. En este caso, hay un antagonismo entre estas dos citocinas. Otro de los atributos de las citocinas es que se pueden producir en cascada. Esto se refiere que cuando una célula produce una citocina y ésta interactúa sobre otra célula, es posible que la célula responda generando una segunda citocina, y a su vez esta segunda citocina puede interactuar sobre otro grupo celular para que a su vez se genere una tercera citocina. Entonces vemos una cascada de producción.
La respuesta al parásito Toxoplasma gondii es un buen ejemplo de este tipo de producción. Así vemos en la figura de izquierda a derecha cómo cuando la célula dendrítica interactúa con el parásito Toxoplasma gondii a través de su receptor CCR5, se induce la producción de interleucina 12 por la célula dendrítica. Esta interleucina 12 es capaz de interactuar con las células natural killer NK o los linfocitos T, tanto CD4 positivo como los T CD8 positivos, y en estas poblaciones celulares inducir la producción de interferón gamma. El interferón gamma, a su vez, es capaz de actuar sobre el macrófago para inducir en este la producción de, entre otros mediadores, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces vemos una cascada de producción de citocinas donde la interleucina 12 induce la producción de interferón gamma y a su vez el interferón gamma induce la producción de TNF alfa. Dentro de las funciones que cumplen las citocinas está el poder dirigir el proceso de la hematopoiesis. Ese proceso mediante el cual una célula madre hematopoyética es capaz de diferenciarse en las distintas poblaciones celulares que conforman la sangre, incluyendo los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Ahora, ¿cómo es posible que se formen poblaciones que son tan diversas desde el punto de vista funcional y morfológico a partir de un precursor común? Bueno, las citocinas son capaces de ir guiando la diferenciación de esa célula madre hematopoyética para que pueda diferenciarse en los distintos linajes. Así, en presencia de interleucina 7, la célula madre hematopoyética puede diferenciarse hacia progenitores linfoides, que luego, bajo la interacción de otras citocinas como la interleuquina 4, la interleucina 7 o 2, la interleucina 7 y 15, pueden ir guiando la diferenciación hacia linfocitos B, linfocitos T o linfocitos citolíticos naturales, las células NK. Vemos entonces cómo distintas combinaciones de citocinas pueden ir guiando la diferenciación hacia distintas poblaciones linfoides en este caso. Pero lo mismo ocurriría con las poblaciones de granulocitos, glóbulos rojos o plaquetas. Cada uno, por supuesto, bajo la acción de distintas combinaciones de citocinas en momentos apropiados del ciclo o el proceso de diferenciación. Ahora yo quisiera pedirles que nos concentrásemos un momento en los linfocitos T en esta figura. Fíjense que el proceso de hematopoiesis ha permitido que la célula madre se convierta finalmente en un linfocito T. En este momento el linfocito T será una célula madura, es decir, completamente capacitada para cumplir su función, pero todavía es una célula virgen, es decir, una célula que no se ha encontrado con su antígeno y no ha respondido en forma apropiada. ¿Qué tienen que hacer las citocinas en el proceso de diferenciación adicional que tiene el linfocito T cuando se encuentra con su antígeno? Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Cómo puede responder un linfocito T CD4 virgen cuando se encuentra con un antígeno? Es importante recordar que hay diversidad de antígenos y que una única respuesta no sería apropiada para responder a la gran diversidad de antígenos con los cuales se enfrenta el linfocito. Es por eso que él debe ser capaz de diferenciarse en diferentes tipos de células efectoras. El linfocito T especialmente se diferencia en células conocidas como células cooperadoras o TH por las siglas T helper en inglés. Y bueno, hay diferentes números para identificar esas células cooperadoras porque hay diferentes funciones asociadas con cada una de estas poblaciones. Así tenemos TH1, TH2, TH9, TH17, TH22, TFH, que es el linfocito cooperador folicular, o linfocitos T reguladores. Cada uno que cumple una función distinta o dirige la respuesta inmunitaria hacia un tipo de respuesta particular. ¿Cómo es posible que el linfocito T virgen pueda ser guiado a diferenciarse a cada uno de esos perfiles de linfocitos cooperadores? Bueno, nuevamente las citocinas tienen una función primordial. Así vemos de izquierda a derecha
en esta figura que en presencia de interleucina 12 e interferón gamma, el linfocito virgen es inducido a diferenciarse en una célula Th1. En presencia de interleucina 4 e interleucina 2, el linfocito virgen se diferenciará en linfocito Th2. En presencia de interleucina 4, interleucina 21 y factor transformante del crecimiento beta, se transformará en un linfocito cooperador Th9. En presencia de interleucina 6, 21, 23, interleucina 1 y factor transformante del crecimiento beta, se puede transformar en un Th17. Y así sucesivamente. Vemos como distintas combinaciones de citocinas en momentos apropiados del proceso de reconocimiento antigénico pueden guiar al linfocito T virgen a diferenciarse en el tipo apropiado de célula efectora para que responda ante el reto antigénico que se le está presentando en ese momento. Es resaltante también que cada uno de estos perfiles en los cuales se diferencia el linfocito T va a generar a su vez una combinación particular de citocinas que van a continuar guiando la respuesta hacia una función apropiada para enfrentarse al reto antigénico que está estimulando la respuesta en ese momento particular. Si analizamos ahora el caso de los linfocitos B, ese linaje celular que es el encargado de fabricar los anticuerpos, encontramos nuevamente la participación importante de las citocinas para guiar la diferenciación de esta célula. Recordemos que el linfocito B puede producir anticuerpos o inmunoglobulinas de distintos isotipos y que estos isotipos están asociados con distintas funciones. Así, por ejemplo, la inmunoglobulina M, IgM, se asocia con la respuesta primaria. La IgG se asocia con una respuesta secundaria y también con funciones como opsonización, activación de complemento. En el caso de la IgE se asocia con respuesta alérgica y con respuesta a parásitos. La IgA es primordial para la inmunidad de mucosas. Entonces, ¿cómo puede definir el linfocito B cuál es la inmunoglobulina apropiada a producirse en un momento determinado? Pues aquí diferentes combinaciones de citocinas también pueden guiar este importante proceso. Así, cuando un linfocito B maduro se encuentra por primera vez con su antígeno, la presencia de interleucinas 2, 4 y 5 pueden favorecer la producción de IgM. En este punto de interacción con el antígeno y diferenciación del linfocito B, también es crucial, es muy importante la cooperación del linfocito T. Ya hemos visto en diapositivas anteriores cómo el linfocito T se puede convertir en distintos perfiles de linfocitos cooperadores que generan diferentes combinaciones de citocinas. Entonces, aparte de la interacción célula-célula que se da en la sinapsis inmunológica, donde interactúan diferentes moléculas de membrana del linfocito T y B, también la combinación de citocinas que se produzcan en ese contexto va a favorecer distintos isotipos de inmunoglobulinas. En el caso de la combinación de interferón gamma, interleucina 21 e interleucina 4, es posible que se guíe la diferenciación de la célula B para que produzca IgG. En presencia de interleucina 4 e interleucina 13 se favorece la producción de la IgE. Y en el caso de la inmunidad de mucosas es importante la producción de TGF-beta en combinación con las moléculas April y BAF, dos citocinas que forman parte de la familia del factor de necrosis tumoral. En presencia de estas citocinas, de esta combinación particular, también de la interleucina 6, es posible que entre en esta combinación, es posible inducir la producción de IgA, que es crucial en la inmunidad de mucosas. Vemos entonces cómo distintas combinaciones de citocinas pueden favorecer la producción de distintos isotipos que a su vez están asociados con distintas respuestas o distintas funciones.
Las respuestas inmunitarias se pueden dar en distintos sitios de nuestra anatomía. Pues, por ejemplo, un reto antigénico se puede presentar a través de la mucosa respiratoria o también a través de la mucosa gastrointestinal o a través del aparato genitourinario, en la piel, en fin, en distintos compartimentos anatómicos. Entonces es importante que las células inmunocompetentes puedan ser guiadas hacia el sitio donde se está dando el reto antigénico para que allí puedan cumplir su función y controlar la posible invasión, por ejemplo, de un patógeno. En ese caso, hay un grupo de moléculas de citocinas conocidas como quimiosinas que son particularmente competentes para guiar el tráfico o la migración de leucocitos hacia los sitios de respuesta inmunitaria. En esta figura se presenta el ejemplo de la interleucina 8, una quimiosina que se expresa en la membrana de las células endoteliales, en los vasos que están en la zona donde se puede estar dando un reto antigénico, por ejemplo, en piel. En ese caso, la interleucina 8 expresada en la membrana de la célula endotelial puede interactuar con receptores que están expresados en la membrana de los leucocitos, como en el caso de los polimorfonucleares que se presentan en esta figura. Eso hace que el linfocito que va a circular, eso hace que el leucocito que está circulando quede adherido a la célula endotelial y posteriormente pueda migrar, ser trasvasado y pasar hacia el tejido donde se está dando la respuesta. En el tejido también habrá interleucina 8, esta vez no unida a la membrana del endotelio, sino en el propio tejido que está teniendo una respuesta inflamatoria, y a través de un gradiente de concentración, el polimorfo nuclear, el leucocito que está migrando, va a poder ser guiado hacia el sitio donde debe dirigirse para enfrentar el reto de ese momento. Bien, en este momento ya hemos podido revisar las propiedades resaltantes de las citocinas, así como algunas de sus funciones resaltantes. Es claro que no hemos hecho una revisión exhaustiva de todas sus funciones, pero en todo caso la que hemos revisado nos permite ver cuán amplia puede ser su actuación en el caso concreto de la respuesta inmunitaria, pero incluso mucho más allá de la respuesta inmunitaria. Pasemos ahora a estudiar otro aspecto. Vamos a ver ahora cómo se pueden clasificar las citocinas. En realidad hay varias formas de clasificarlas. Aquí vamos a tratar o revisar alguna de ellas. Una forma útil de clasificar a las citocinas es en base a sus funciones, una clasificación funcional. Así es posible agrupar al grupo de interferones, que son citocinas que tienen una actividad antiviral. Hay tres tipos: el tipo 1, que incluye los interferones alfa y beta, tienen una participación importante en la respuesta innata contra los virus. Los interferones de tipo 2, que incluyen al interferón gamma, es un interferón muy estudiado en inmunología porque tiene que ver tanto con la respuesta innata como la adaptativa, con funciones tales como la activación de macrófagos, por ejemplo, o también la diferenciación de linfocitos TCD8 positivos citotóxicos. De manera que estas funciones no son exhaustivas, también ya lo mencionamos antes en la diferenciación de linfocitos B para que produjesen inmunoglobulina del tipo IgG. En fin, el interferón gamma es una molécula clave en la respuesta inmunitaria. Los interferones de tipo 3 son más recientemente descritos, incluyen al grupo conocido como interferones lambda. Otro grupo que puede ser clasificado, en el que pueden ser clasificadas las citocinas, son la familia de las interleucinas. Ya se han descrito unos 40 miembros para esta. En la próxima diapositiva vamos a ver algunos detalles adicionales sobre esta familia. En todo caso es un grupo muy heterogéneo con diversas funciones. Una tercera familia, un tercer grupo de clasificación, es la familia del factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, la primera citocina de este grupo, fue descrita inicialmente como una citocina capaz de tener una actividad antitumoral,
Sin embargo, posteriormente se ha descrito diversas funciones, especialmente en la inflamación, junto con la interleuquina 1, la interleucina 1 y la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral tiene una participación que es resaltante. También forman parte de la familia del factor de necrosis tumoral las moléculas CD40 ligando y FAS ligando, además de BAF y APRIL, a las cuales mencionamos anteriormente como parte de las citocinas que inducen el cambio de isotipo hacia la producción de IgA. Los factores hematopoyéticos son un cuarto grupo de citocinas que participan especialmente en el proceso de hematopoiesis que describimos ya en una de las láminas al principio. Incluyen los factores estimulantes de colonia de granulocitos, de macrófagos, la interleucina 3 y otra citocina conocida como SCF, que es factor de célula madre o también conocida como c-KIT ligando. Todas estas tienen una participación preponderante en la hematopoiesis. Y finalmente el quinto grupo de esta lámina son las quimiosinas, que también describimos brevemente antes, como esas moléculas que tienen una participación particularmente especial en el tráfico y la migración de leucocitos hacia los sitios de la respuesta inmunitaria. Como mencionamos antes, la familia de las interleucinas es una familia amplia y se ha subagrupado en subfamilias. En este caso, la familia de la interleucina 1, que tienen mucho que ver con la respuesta innata y con la respuesta inflamatoria. La familia de la interleucina 6, que son un grupo de citocinas que comparten en su receptor una cadena común, la GP130. La familia de la interleucina 10, también estructuralmente relacionadas y también genéticamente comparten similitudes genéticamente. Ellas, bueno, también tienen diversas funciones que incluyen la regulación de la respuesta inmunitaria y también el mantenimiento de los epitelios. La familia de la interleucina 12 tiene como característica común el hecho de que son heterodímeros. Y hacia la parte inferior hay dos grupos de citocinas encerradas en un cuadro gris para resaltar el hecho de que, aunque tienen el nombre de interleucinas, en realidad forman parte de otro grupo de citocinas. En el caso de la interleucina 8, en realidad es una quimiosina. Otro nombre para esta molécula es CXCL8. Y las moléculas interleucina 28A-B e interleucina 29 en realidad son interferones de tipo 3, interferones tipo lambda. Tienen doble nomenclatura porque fueron descritas en forma simultánea por dos grupos independientes. Ya al inicio de nuestra presentación comentamos la importancia de la expresión de los receptores de citocinas, es decir, solo las células que expresen el receptor para una citocina determinada van a poder ser estimuladas por esa citocina. Veremos algunos ejemplos entonces de receptores para citocinas. Nuestro primer ejemplo será el receptor de la interleucina 1. Este receptor está formado por dos cadenas que por su forma de plegamiento tridimensional pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Fíjense que este receptor tiene un dominio extracelular, que es el que interactúa con la interleucina, tiene un dominio transmembranoso y un dominio intracitoplasmático con el cual puede enviar señales al interior del citoplasma cuando se une con su ligando, que es la interleucina 1. Entonces, bien, la unión de la interleucina al receptor generaría una cascada de señalización que va a permitir que la célula responda al estímulo que se está recibiendo. Existe una forma alternativa del receptor de interleucina 1, pero esta es una proteína que tiene la particularidad de que, aunque reconoce y puede unirse a la interleucina 1, carece de un dominio intracitoplasmático, así que su unión a la interleucina 1 no va a generar ninguna cascada de señalización intracelular, lo cual haría que se convierta en un receptor inhibidor de la señalización, porque competiría por la interleucina 1 y evitaría que ésta se una al receptor capaz de dar la señal para activar a la célula en respuesta a la interleucina 1.
Otra forma de inhibición es a través de unas proteínas solubles, también capaces de unirse a la interleucina 1, pero como no están adosadas a la membrana celular, lo que van a hacer es evitar que la interleucina 1 se una a su receptor señalizador. Por lo tanto, tenemos aquí tres moléculas que pueden inhibir la señalización a través de la interleucina 1. La interleucina 18 también forma parte de la familia de la interleucina 1, como vimos en las diapositivas anteriores. Y ella en su receptor también comparte ciertas características a lo que acabamos de ver para el receptor de interleucina 1. Es decir, está formado por dos cadenas polipeptídicas que son familia de la superfamilia de las inmunoglobulinas, tiene un dominio transmembrana y un dominio intracitoplasmático capaz de generar una cascada de señalización cuando el receptor se une a su ligando, que es la interleucina 18. En forma similar a lo descrito para el receptor de interleucina 1, el receptor de interleucina 18 también puede ser inhibido en su unión a la interleucina 18 porque hay proteínas solubles que compiten por la unión a esta citosina. Si eso llega a ocurrir, entonces, al estar atrapada la interleucina 18 por estas moléculas inhibidoras, van a evitar que se unan a su receptor señalizador e inhibirán la señal que se podría recibir a través de la interacción con la interleucina 18. Algunas citocinas comparten la característica de que están formadas por 4 hélices alfa. Estas citocinas incluyen la interleucina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, la prolactina y la eritropoyetina. Todo este grupo forma una familia conocida como citocinas tipo 1. Estas citocinas se pueden subagrupar en base a sus receptores, pues comparten cadenas comunes en estos receptores. Por ejemplo, la interleucina 2, 4, 7, 9, 13, 15 y 21 comparten en su receptor una cadena común, la cadena gamma. Dependiendo de cuáles sean las cadenas del receptor que la célula expresa en un punto dado, así también será su capacidad para recibir señales a través de las citocinas. En este ejemplo, para el receptor de la interleucina 2, las cadenas beta y gamma son expresadas por la célula T en reposo, y esto forma un receptor de afinidad intermedia para interactuar con la interleucina 2. Por su parte, cuando el linfocito T se activa, comienza a expresar la cadena alfa del receptor. Entonces, el receptor se convierte en un receptor de alta afinidad al estar formado ya por las cadenas alfa, beta y gamma, y esto permite que el linfocito T esté en una situación óptima para poder recibir la señal que se genera a través de la interleucina 2. Las interleucinas 3, 5 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos también forman parte de las citocinas con haz de 4 hélices alfa. Estas citocinas tienen receptores que comparten una cadena común beta. Así, cada una de ellas tendrá en su receptor una cadena alfa que será específica para la interleucina 3, la interleucina 5 o el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos respectivamente. Y en esa forma, cuando está solamente la cadena alfa, es un receptor de baja afinidad. Pero cuando se une a la cadena beta, que es común a los receptores de estas tres citocinas, entonces los receptores se convierten en receptores de alta afinidad. Una particularidad de estos receptores que comparten la cadena beta común es que en momentos determinados se pudiera establecer una competencia por esa cadena común. En este ejemplo, la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos se están produciendo simultáneamente, pero para este ejemplo, la interleucina 3 ha acaparado todas las cadenas beta disponibles y de esta forma la presencia de interleucina 3 estaría ofreciendo un efecto antagónico al factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos por competencia por la cadena beta común.
Aquí tenemos otro ejemplo de una familia que comparte cadenas comunes en sus receptores. En este caso, la cadena GP130 es común para los receptores de la interleucina 6, 11, el factor inhibidor de la leucemia, la oncostatina M, la interleucina 27. Todos estos forman parte de la subfamilia de la interleucina 6, tal cual como lo habíamos visto en diapositivas anteriores. En esta figura se presenta un ejemplo de cómo puede ser la señalización intracelular una vez que el receptor se une a su citosina. En este ejemplo particular, las cadenas que forman parte del receptor se encuentran separadas cuando no están unidas a la interleucina, pero una vez que se unen a su ligando se acercan una a la otra y eso permite la fosforilación de sinasas intracelulares que activan vías de señalización que van a permitir que la célula responda al estímulo que se está recibiendo a través de la citosina. Terminaremos nuestra presentación haciendo una breve revisión de algunos cuadros de algunas enfermedades que están mediadas por citocinas. El factor de necrosis tumoral alfa nos da un buen ejemplo de cómo distintos niveles de producción de una citocina pueden tener efectos totalmente distintos. En la parte A se nos presenta una inflamación local con producción local de factor de necrosis tumoral que atrae células hacia el sitio de inflamación y favorece el control de una infección, por ejemplo, al activar la fagocitosis, la migración de células inmunocompetentes al sitio de la respuesta y también hacia el ganglio linfático para activar la respuesta adaptativa apropiada. Por su parte, cuando el factor de necrosis tumoral es producido en forma excesiva, bien sea por un cuadro infeccioso que se ha descontrolado o algún otro factor que genera producción excesiva de factor de necrosis tumoral, eso puede llevar a un efecto sistémico que puede incluso llevar al colapso de la circulación de los vasos sanguíneos con falla multiorgánica que puede incluso llevar a la muerte al paciente por choque, conocido como choque séptico si ha sido producido por una infección. Entonces, digamos, es claro que la producción en distintos niveles puede tener un efecto totalmente distinto. La enfermedad causada por la infección por el virus SARS-CoV-2 es también un ejemplo de una patología asociada a citocinas. En este caso, una respuesta exacerbada ante la infección viral puede generar un exceso de producción de citocinas, creando un cuadro conocido como tormenta de citocinas que puede afectar el tejido local, por ejemplo, si la infección ha sido vía respiratoria, un daño al tejido pulmonar, pero incluso puede llegar más allá y convertirse en un problema sistémico que puede llevar a la muerte al paciente. En esta figura, en color rojo, se muestran posibles puntos de control de esa respuesta inflamatoria exacerbada con distintas intervenciones terapéuticas que han sido estrategias utilizadas para tratar de evitar el daño producido por el exceso de producción de citocinas. Terminamos así esta revisión del tema de las citocinas y sus receptores. La importancia de estas moléculas para el establecimiento de una respuesta inmunitaria óptima y su participación en múltiples otros procesos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro organismo. La importancia de la regulación en su producción, de su señalización en distintas células y en distintos momentos. Espero que esto abra su inquietud para continuar investigando sobre el tema y les agradezco por el tiempo que han dedicado para revisar este tema a través de este video.